En el estudio de Síntesis Noticias se encuentra Alexander Bazán Gómez, el expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Platicar de un tema bastante interesante, supremacía constitucional. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal, Lenín? Pues gracias por invitarnos a este programa, a este segmento. Y pues en estos temas que son de actualidad, en esta reforma de supremacía constitucional, pues qué es lo que pasó realmente, ¿no? Que se votó de una forma rápida, el que ya no puedan prosperar acciones tendientes a que puedan impugnar alguna modificación que se haga a la Constitución. Prácticamente la acción que estaba prevista de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o incluso un amparo que promueva un ciudadano que diga, pues yo considero que esta ley que se está reformando pues tuvo vicios en el procedimiento, etcétera. Todos estos medios de impugnación quedan fuera. Es intocable ahora lo que se haga la modificación a la Constitución, pero lo más preocupante es que esta supermayoría que existe ahorita por el poder, pues tiene las facultades totales para modificar de un plumazo lo que sea en la Constitución. Abogado, tengo aquí una cita de la por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirma que la iniciativa no introduce nuevos principios, inclusive dice que formaliza la ley de amparo. ¿Está de acuerdo usted con esto? Pues evidentemente tiene algo de cierto, porque en la ley de amparo sí se preveía el supuesto de que la Constitución, una vez modificada, no existe un recurso en contra de ella prevista en la ley de amparo, no procede en contra de modificaciones a la Constitución. Pero eso daría pie, según, por citar algunos ejemplos, ¿no? Si el día de mañana el poder constituyente reformador, es decir, los senadores y los diputados, se les ocurre que la tortura ahora sea constitucionalmente legal o el aborto sea penado en todas sus modalidades, pues no habría recurso en contra de ella. No hay quien vote en contra. Exactamente, entonces es ahí que en un estudio y un análisis a nivel internacional y de derecho comparado se estima, y algunos incluso criterios de la misma Suprema Corte de Justicia, que incluso el ministro Saldívar llegó a citar, ¿verdad?, o decir, es que el órgano revisor constitucional también lo es la Suprema Corte de Justicia, y es ahí donde se puede poder hacer una interpretación sobre este análisis constitucional si se está vulnerando derechos que nosotros tenemos garantizados, porque nuestros antepasados, cuando se creó la Constitución, así quería que nos regiéramos como forma de gobierno con ciertos derechos e inclusive que se respeten derechos humanos. ¿Por qué? Porque si ahorita se modifica la Constitución, pues pudiera vulnerar incluso derechos que ya tenemos reconocidos por tratados internacionales. Usted, como presidente del Colegio de Abogados, abogado, ¿qué considera o cuál es el método o esta parte idealista del partido Morena de querer hacer estos cambios a la Constitución? Bueno, ¿cuál es el por qué lo hacen, verdad? ¿Por qué justifican hacer estos cambios? Se habla de un enriquecimiento desmedido de privilegios por parte de la clase impartidora de justicia, ¿no? Que ganan más que el presidente, que son insensibles con la sociedad a la hora de dictar sentencias, establecer, impartir justicia, y que falta esa cercanía de que sea una justicia cercana a la gente, y sobre todo de que no avanzan los procesos judiciales, y sobre todo donde más le duele al poder es donde se hace todas estas reformas como una sed de venganza por haber frenado proyectos específicos que tenía el anterior presidente de la República, que fueron pues frenados por suspensiones de amparos que juzgadores federales en algún momento dictaron, como el Tren Maya, a la refinería, entre otros proyectos que fueron suspendidos, y que de ahí viene ese coraje y de ahí viene esa reforma al Poder Judicial y después esta de la supremacía constitucional. Pero ¿cuál es el por qué inician y motivan estas reformas y las justifican? Por esto que te acabo de comentar, de esta falta de sensibilidad y de austeridad, ¿verdad? Usted, como sabedor del tema, abogado, ¿qué considera que viene para el país? Bueno, hay que vigilar bien de cerca lo que acaba de pasar ahorita con la elección de nuestro país vecino, que ganó la elección el presidente Trump, ¿verdad? Y que pudiera ser un freno de mano a todas estas modificaciones que vulneran el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de los ciudadanos, porque todos tenemos derecho a un recurso
jurídico eficiente, así lo manejan los tratados internacionales y derechos que tenemos nosotros, y que esto, el que no puedas hacer nada que modifique tus derechos que ya tenemos consagrados, pues es preocupante. Dos, digamos, las empresas que quieren venir a invertir aquí y que en alguna controversia, pues el Estado siempre se sobreponga sobre los derechos de los empresarios y no tengan ellos un recurso a cómo acudir a que se les imparta justicia, pues todo esto viene a afectar el tratado de libre comercio incluso que tenemos con nuestros pares vecinos, Canadá y Estados Unidos. Eso en materia internacional. Y aquí en materia nacional, pues también al empresariado y sobre todo a los justiciables, a la ciudadanía, nos dejan un estado de incertidumbre. ¿Qué jueces nos van a impartir justicia? ¿Van a ser aptos? ¿Van a ser capaces? ¿Y eso va a generar mayor justicia o va a generar inexperiencia, ineficiencia y que nos afecte a todos, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Ahora que llega esta parte de la reforma judicial en la que ahora, pues ciertamente personas comunes y corrientes, personas que son votantes, que son del padrón electoral, van a elegir ahora a quienes se encarguen de los jueces, de los magistrados. Y pues verdaderamente estamos hablando del populismo, ¿no? Prácticamente eso es, que el pueblo sea quien elija a los representantes del Poder Judicial, pero siempre el Poder Judicial se había separado de la política. ¿Por qué? Porque tiene que atender no a ciertos intereses de quienes los pongan en el poder, sino a la imparcialidad con la que deban de juzgar y a la objetividad y pues a todo esto que tiene que ver con el intelecto jurídico para desarrollar su práctica profesional e impartir justicia. Todo esto, pues imagínense que ahora vamos a tener personajes propuestos por el partido en el poder porque controlan el Ejecutivo, controlan el Legislativo y ahora ya parte de la Suprema Corte de Justicia, van a ser jueces a modo y va a ser una democracia disfrazada en la que el pueblo según va a votar y elegir, pero ya son candidatos propuestos por los mismos en el poder. Eso es una democracia disfrazada, no nos dejemos engañar. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos toca ahorita? Ver a por nuestro Estado y ver con nuestro Estado, acercarnos los colegios y los que sabemos del tema para que nuestro gobierno, por lo menos en lo que camina esta reforma, si es que hubiera una marcha atrás con recursos internacionales que aún se están explorando, podamos hacer algo al respecto de que por lo menos quienes ocupen esos puestos sean gente capaz. Perfecto, abogado, pues le agradecemos mucho sus palabras, le agradecemos el conocimiento y que estemos un poco más, pues, sabedores del tema, ¿no? Ciertamente, estando informados es mucho mejor. Muchísimas gracias. Él es Alexander Bazán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Hacemos pausa comercial.